Que ya las virgencitas de 10, no 10 pesos, de 10 ya las virgencitas de 10. A 2 por 10, a 2 por 10 las virgencitas, uno 10 pesos, de 10 para las virgencitas, de 10 para regalo recuerdo, 10. Que ya las virgencitas de 10 para las virgencitas de 10. Estoy aquí donde está la entrada al Santuario de la Virgen de Guadalupe, donde toda la gente viene aquí a visitar, precisamente aquí a entregar a sus niños y a gente grande, ¿por qué no?, a la Virgen de Guadalupe como recuerdo de Juan Diego, cuando pues Juan Diego ya vemos que fue un personaje histórico de aquí de nuestro México y fue quien presentó a la Virgen de Guadalupe a Fray Juan de Zumárraga y aquí estamos aquí donde está todas estas personas festejando y visitando a la Virgen de Guadalupe y aquí todos vestidos de indios. Ya vemos que tienen hasta sus mantas ahí puestas, sus pantalones y su camisa de manta, porque pues era la única vestimenta que podía usar el nativo cuando recién se colonizó la tierra aquí mexicana, que vinieron los españoles y vinieron precisamente a evangelizar, y para evangelizarlos pues tenían que traer a sus santos, a toda su religión, que pues también a su religión imperial debieron traer todos a todos los santos, a todo el séquito de santidades que tenían allá en Europa, y claro que también aquí ponerlos de una manera al modo de los originarios, porque la Virgen de Guadalupe viene siendo una santidad que se puede decir como si fuera originario de aquí de nuestro México, porque la misma imagen pues habla por sí misma, por su color, y pues es una imagen que, aunque también ya en España existía esta imagen de la Virgen de Guadalupe, porque allá también existía la Virgen de Guadalupe, pues se tuvo que traer acá, y ahora sí que inventarse algo de mexicano, y vaya que mucha gente, como por ejemplo los frailes, trataron de en todas las formas tratar de que esta imagen se arraigara de una manera y de otra, y incluso hasta inventar historias. Por ejemplo, el fraile muy contradictorio que fue, y que de hecho hasta no lo han tomado en cuenta, Fray Servando Teresa de Mier. Este fraile decía que hasta la Virgen de Guadalupe era la misma Tonantzin de los teotihuacanos, y que esta Virgen pues provenía desde ese tiempo. Tonantzin pues, supuestamente viene desde allá de los toltecas, porque según él, con su historia que se inventó precisamente porque todo el mundo trataba de inventar sus historias, y precisamente Fray Servando Teresa de Mier, él hasta se ponía a discutir con sus compañeros que Tonantzin era la misma Virgen de Guadalupe, y que incluso Juan Diego era el mismo Quetzalcóatl.
Eso fue lo que trataba de dejar Fray Servando Teresa de Mier como cosa de historia. Y pues claro que sus compañeros pues no lo aceptaban muy bien esta historia, por eso es que no se le ha hecho mucho énfasis aquí a esa historia. Pero supuestamente para Fray Servando Teresa de Mier, pues la Virgen de Guadalupe es la misma Tonantzin que vino a revivir y a dejar para los mexicanos Juan Diego, hasta Juan Diego supuestamente se dice, o él decía que era el mismo Tomás de Aquino, ese santo que regordete, porque estaba muy tomatón y muy chaparro y muy gordito. Y pues ese precisamente ese que odió a los judíos, que hizo hasta la suma contra los gentiles, que no era otra cosa más que un odio contra los judíos. Pues supuestamente decía Fray Servando Teresa de Mier que Tomás de Aquino había venido a reencarnar aquí a México, en las tierras teotihuacanas, en las tierras toltecas, y que ese Quetzalcóatl pues era el mismo Tomás de Aquino. No me podría imaginar cómo, o más bien me puedo imaginar cómo era Tomás de Aquino, porque le encantaba comer carne de puerco. Me imagino que estaba sentado ahí en su silla, ahí muy sentado, ansioso por mocharle un pedacito al marrano que tenía allí enfrente, con las patas abiertas, bien rostizadito, y que casi se le saltaban los ojos, porque hasta se puede decir, según por las pinturas que se han manifestado de él, que hasta era de ojos saltones. Claro que luego en las pinturas tratan de hacer que este personaje bastante sanguinario, Tomás de Aquino, sea algo bonito en las pinturas, pero en realidad le encantaba la carne de puerco, a pesar de que en la Biblia allí a los judíos se les prohibía comer carne de puerco, y vaya que la religión católica pues proviene precisamente de los judíos y precisamente trae muchas tradiciones, muchas costumbres que los judíos practicaban en sus tiempos. Pero como sea, de todas maneras a este santo pues sí le encantaba la carne de puerco. A San Tomás de Aquino le encantaba la carne de puerco, y yo me imagino ahí él sentado en su mesa y mirando con ojos desesperados por arrancarle un mordisco al puerco. Pues se le salían los ojos ansiosos porque estaba el olor del marrano ahí abriéndole el apetito. Y pues este señor, supuestamente para Fray Servando Teresa de Mier, es quien llega primeramente con los toltecas y se convierte en Quetzalcóatl, y luego todavía después trata de hacer convencer que Juan Diego era el mismo Quetzalcóatl y que Tonantzin era precisamente la Virgen de Guadalupe. Toda esa historia, cada quien inventaba sus historias, y bueno, como sea, pues la imagen se quedó aquí en México y es muy respetada por todos los mexicanos. Ahora sí que no se sabe ni siquiera de dónde salió, porque a pesar de que se dice que Fray Juan de Zumárraga fue quien recibió a Juan Diego allí en la basílica ahí del Cerro de Guadalupe, porque sí, allí fue donde se apareció supuestamente la imagen, se le apareció a Juan Diego en el Cerro de Guadalupe, se le llamaba así al Cerro de Guadalupe, por eso le pusieron a la Virgen María pues la Virgen de Guadalupe, porque así se llamaba el cerro. Y ese cerro pues claro que le pusieron Guadalupe debido a que ya en España había una virgen que se llamaba Guadalupe, y en honor a ella pues así le pusieron al cerrito y exactamente ahí tendría que tener la continuidad de esta Virgen de Guadalupe, pero en México. Y pues a pesar de todo lo que se dice que así apareció con Fray Juan de Zumárraga, pues Fray Juan de Zumárraga
no da testimonios en sus escritos de nada de esto. Él como si no hubiera jamás recibido a nadie. Simplemente la historia no se sabe de dónde salió. Les vuelvo a repetir, se dice que llegó Juan Diego con Fray de Zumárraga 3 veces, pero lo mismo lo hacía Fray Juan de Zumárraga. Nunca él supo dar testimonio de que eso hubiera sido cierto y de convencer que precisamente él hubiera sido quien recibió a Juan Diego. Él nada dice de eso, pero como sea, la imagen se quedó aquí entre los mexicanos y pues ahora en todo México es la patrona de aquí y pues ya no vale la pena ahora sí que ni discutir esas cosas. Simplemente la imagen se quedó y aquí la tenemos y aquí estamos todos con esta tradición que ya es en forma de fiestas, y es que así se hacían estas fiestas se hacían estas fiestas hasta en las llamadas zonas arqueológicas, ya que las zonas arqueológicas que conocemos por todo el territorio mexicano, pues eran precisamente para recibir a la gente de las comunidades aledañas, y por donde quiera vemos estas zonas arqueológicas que en todo caso eran para precisamente venerar a las divinidades. Y ya vemos como, por ejemplo, la historia nos muestra muchas cosas. Por ejemplo, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo habla acerca de cuando llegaban todos los nativos a entregar a sus hijos a Tlaloc o al Sol, simplemente pues entregaban con mucha devoción su corazón. Claro que este fraile Gonzalo Fernández de Oviedo pues satanizó mucho a los nativos. Para él los nativos no eran gente que mereciera gran respeto, porque los consideraba como seres inferiores, y habló muchas calamidades de ellos, habló mucha basura de ellos, denigrándolos. Y cuando se refiere a las peregrinaciones que hacían los nativos, ellos pues sí describe las cosas como son, pero a su manera, porque consideraba que todos estos nativos entregaban a los niños, o sea, él mismo inventa, mintiendo, porque conscientemente él simplemente mentía y decide mejor pues hacerse al lado del imperio religioso, y así pues argumentar una forma de mentiras para distorsionar todo lo que era la vida de los nativos. Y él describe como sea la manera en que llegaban todos los pueblos a un cierto templo arqueológico, y allí entregaban al altar y les entregaban sus corazones. Era lo que en realidad hacían los nativos, entregar los corazones a la divinidad.
Y sí, Gonzalo de Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo, él describe cómo los nativos iban a entregar a sus hijos, por ejemplo, cada año, cuando tenían 1 año, o cuando tenían 3 años, o cuando tenían 15 años, porque ahora sí que para los nativos era una tradición de hacer hasta una conmemoración cuando se entregaban las cosechas, cuando se hacían las cosechas, ya que de hecho eso lo hemos visto hasta hoy día todavía en algunas comunidades, en algunos pueblos, que por cierto pues ya casi desaparecen, pero siempre las comunidades, siempre cuando había una cosecha, hacían una fiesta y iban y daban gracias a la Virgen también. Vamos a decir que a la Virgen en aquellos tiempos pues las gracias se la daban al sol, a la luna o a la misma naturaleza, a quien tuviera dedicado dicha creencia. Entonces la gente nativa, pues esto viene desde hace muchos, desde la prehispania, pero todo esto pues que vemos aquí se ha brincado desde aquellos tiempos hasta hoy día, y esto no es más que un reflejo de lo que sucedía en aquellos pasados de la prehispania. Y Gonzalo Fernández de Oviedo, pues él viene a describir todo lo que hacían los nativos cuando iban y festejaban a cualquier santo, cuando le entregaban la cosecha, y lo mismo, así como le entregaban la cosecha de maíz o de lo que fuera, como agradecimiento a la naturaleza, pues así también iban y entregaban a los hijos, los presentaban, mejor dicho, los presentaban ante la divinidad, y así los muchachos y niños eran entregados a la divinidad con el fin de que les fuera bien, y como agradecimiento de que el niño había llegado a joven, o que el niño había nacido y estaba en buena salud, y que también el niño había crecido, y que cuando se entregaba al templo cuando tenía 15 años, simplemente era como algo ya así simbólico de que le iban y le entregaban los corazones a la divinidad con el fin de dar gracias a esta, y también como un agradecimiento a que la naturaleza había dejado la naturaleza había dejado existir al muchacho hasta que llegara joven, y hagan de cuenta que era como la cosecha que sembraban en un cierto tiempo, y después de tiempo ya crecía esa cosecha y se segaba y se adquiría el fruto. Y así los mismos muchachos, cuando ya tenían 15 años, pues ya estaban listos para trabajar la tierra, para comenzar una nueva vida de adultos. Y pues la gente cuando entraba a los templos lo hacía simplemente para entregarle los corazones a Tlaloc o a la luna, a Huitzilopochtli, al sol, a quien fuera, porque pues esa era la manera de práctica de las personas antiguas, de las personas prehispánicas, y es lo que hoy día pues se sigue de cualquier manera practicando, y todo lo que vemos aquí pues es eso, es esa tradición que viene desde lo más antiguo, nada más que claro que ya ha brincado hasta nuestros días. Y esta tradición fue creada por Pablo de Anda en 1876, y con el propósito de hacer que los nativos comenzaron a tener una identidad con la misma religión católica, porque hay que entender que en esos tiempos todavía mucha población nativa, la gran mayoría, no aceptaba
la religión católica, pues ahora sí que por todas las atrocidades que miraba, hechas por los mismos frailes, porque los mismos clérigos eran muy materialistas y muy deshumanizados y siempre miraban de cualquier manera a los nativos de una manera completamente inferior y solamente como medio de explotación, y hacían que la gente, hacían que todos los hacendados pues se sirvieran inhumanamente de todos los nativos, y por eso los nativos rechazaban esta religión, porque veían muchas cosas bastante horribles que se practicaban a causa de esos intentos por la explotación, y lo mismo los frailes pues simplemente se entregaban al mejor postor, y el mejor postor eran todos los hacendados quienes recibían muchos favores de ellos. Y Pablo de Anda es el que comienza esta tradición por allí en 1876 con el fin de ir integrando a los nativos, a los inditos como ellos dicen, a la religión católica. Y pues hoy en día este es el resultado. Ya hoy en día las cosas se ven de otra manera. Ya las poblaciones nativas, las poblaciones indígenas ya han aceptado esta vida social, religiosa, ya aceptaron las religiones. De hecho ya hasta los mismos nativos aceptan que darle ofrenda a todos los personajes santificados.